Saguac Radio, Veritas Audio, presenta. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el programa El libro y la música. Viaja al interior de diversas obras literarias, música de la época, región o tradición cultural en torno a la obra presentada. Escucha y viaja. Hola, buenos días, ¿cómo se encuentran? En la asistencia técnica tenemos al maestro Antonio Pérez Sánchez. Mi nombre es Antonio Ramírez. Este es el programa número 14 de El libro y la música. El día de hoy tendremos o vamos a comentar el libro de Roberto Bolaño llamado 2666. Este libro es editado por Alfaguara y tiene cerca de 1216 páginas. Y la manera en que nosotros lo vamos a comentar será por su extensión. Vamos a comentarlo en dos partes. Es el primer programa, o sea que este es el programa 1. Y la siguiente semana, obviamente, cubriremos la segunda parte del libro. Nosotros comentaremos los 3 primeros capítulos, que se llama de este libro, la parte de los críticos, la parte de Amalfitano y la parte de Fate. Entonces, para el segundo programa será la parte de los crímenes y la parte de Arcimboldi. Este libro, editado en el 2016, o sea, hace apenas 2 años, es un libro póstumo. El autor, tras su muerte, se descubre en esta novela que ya estaba por finalizar y se lanza al público por su editorial y obviamente con el permiso de su albacea. Entonces, esto va a ser el plano, la ruta de la obra o de estos 2 programas. Y en cuanto a la música, les voy a comentar que ahora no va a haber como algo totalmente definido. Es decir, son 4 cortes musicales que elegí por lo atractivo de las canciones. Bueno, antes de iniciar con nuestro primer corte, vamos a una biografía ultra sintética de Roberto Bolaño. Su nombre en extenso fue Roberto Bolaño Ábalos y nació en abril de 1953 en Santiago de Chile y muere en Barcelona el 15 de julio de 2003. Fue un escritor y poeta chileno, autor de más de 20 libros y destacan destaca una novela muy importante, Los Detectives Salvajes, que gana el premio Herralde en 1998 y más tarde el premio Rómulo Gallegos, y otra de sus obras muy destacadas, es decir, muy leídas, es la de 2266, que vamos a comentar el día de hoy y el programa y la siguiente semana. Tras la muerte de Roberto Bolaño, se ha convertido en uno de los escritores más influyentes en la lengua castellana, y esto lo ha demostrado una gran cantidad de obras que se han escrito a partir de las ya 2 novelas, que se han escrito muchas obras en torno
a la novela de Detectives Salvajes y 2666, pero también de otra novela corta llamada Estrella Distante. Aparte de que estas tres novelas figuran entre los 15 primeros lugares de las listas de escritores latinoamericanos. Su obra ha sido traducida a una gran cantidad de idiomas. Obviamente está el inglés, el francés, alemán, italiano, neerlandés. Cuando él muere tenía 37 contratos de publicaciones en 10 países, solo para darles algún tipo de dato. Póstumamente, la lista creció para incluir más países, entre ellos Estados Unidos, y ascendió a 50 contratos y 49 traducciones de 12 países, todos ellos previos a la publicación de la última novela también póstuma, 2666, que fue la novela, se dice, más ambiciosa de Roberto Bolaño. Además, el autor tiene críticas de escritores tanto como de críticos literarios contemporáneos, y se le considera uno de los grandes autores hispanoamericanos del siglo XX, junto con otros escritores como de la talla de Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, con quien generalmente se le suele comparar. Es decir, es uno de los escritores que más han influido en la novela durante los últimos años. Bueno, vamos al primer corte para entrar ya en materia. Y el primer corte, musical obviamente, vamos a escuchar la sinfonía número 2, llamada Las Antesalas del Sueño, escrita en 1994 por Federico Ibarra. Y tendremos, quien interpreta es la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y está dirigido por Ronald Sotman. Disfrútenla.
Bien, ¿qué les pareció? Eso es la Sinfonía número 2, Las Antesalas del Sueño, 1994, de Federico Ibarra. Interpretó la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue dirigida por Ronald Solman. Ya lo saben, si esto solo fue un fragmento, si ustedes quieren escucharla completa, pueden ir a su reproductor de videos y música, el más conocido YouTube, y ahí pueden en el buscador colocar Federico Ibarra, Las Antesalas del Sueño, y seguro les aparecen varias opciones para escuchar. Bueno, pues vamos a hablar sobre el libro de Roberto Bolaño, 2666, de manera general, y después vamos comentando 3 de los primeros capítulos que, como habíamos dicho, se contendrá este programa. Bueno, la novela de Roberto Bolaño, ¿de qué trata? ¿Cuál es como la idea principal? Bueno, pues vamos a comenzar. Solo una precisión, les dije que se había editado en el 2016, sí, pero en Alfaguara. En el 2004 fue su primera edición y obviamente Alfaguara tiene una edición posterior. La novela 2666, como ya se ha dicho, es una obra que se edita después de la muerte del autor y consta de 5 partes que el autor, por razones económicas, planeó publicar como 5 libros independientes para así asegurar, en caso de que falleciera, como fue, el futuro de sus hijos. Sin embargo, tras la muerte, los herederos, obviamente, de estos escritos, decidieron, por su valor literario, editarla como una sola novela. Por eso es tan grande, cerca de 1216 páginas. La decisión la tomaron junto con su editor, Jorge Herralde, y el crítico literario Ignacio Echeverría, que revisó y preparó para su publicación los manuscritos del autor. La idea principal de la novela, gran parte de la acción de los 5 capítulos o 5 partes transcurre en la ciudad ficticia de Santa Teresa, que se ha identificado con Ciudad Juárez. Si bien este lugar es el centro de toda la novela, tiene relación con especialistas en literatura sobre un escritor llamado de apellido Archiboldi, pero también con un policía, un profesor de la propia ciudad de Santa Teresa y también de los asesinatos cometidos en Santa Teresa. Obviamente estos asesinatos son los que se dan en Ciudad Juárez cuando vienen estos asesinatos, esos hacia mujeres, ¿no? Los feminicidios. Entonces, de los 5 capítulos que vamos a comentar, el nexo de todas las partes de la novela parecen ser los asesinatos de las mujeres en Santa Teresa. Esa es lo que va a estar uniendo los 5 capítulos, que, como les decía, la primera parte trata sobre los críticos literarios, la segunda sobre Almafitano, que es un profesor de la Universidad de Santa Teresa, la parte de Fate, que, como lo veremos, es un periodista estadounidense llamado Quincy Williams. La otra parte es la de los crímenes, que ahí Roberto Bolaño es muy abundante. Y la última parte es la parte de Archiboldi, que es el escritor sobre el que trata la novela. Entonces, bueno, vamos a tener que estos 5 capítulos, y algo por lo cual es muy interesante las novelas de Roberto Bolaño, es de que se van integrando de forma tan íntima que de pronto los 4 apartados están entrelazados y ninguno se da sin el otro. Bueno, vamos con el siguiente corte musical para ya hablar sobre nuestro primer apartado. La siguiente canción se llama Susurro. Esto es Javier Corcovado.
mucho tiempo que no veo el amor en los demás. Ya nadie sonríe ni dice la verdad. Guerras, torturas y engaños en la televisión. Y lo único que puedo hacer es susurrar esta canción. En la espalda de mi juventud, entre campos de amapolas y sombras de multitud, las palmeras tecleando con sus uñas en el sol, los versos invisibles de los perfumes de tu amor. Ay, de tu amor. Nuestro barco se ha perdido en el pensamiento del mar. Me rozan tus pestañas las heridas al recordar que la humanidad se hunde en su propia necedad. He perdido el manual del odio respirando tu amor. Y tu voz, abrazado a tu espalda las estrellas nos dormirán. Todas las canciones del mundo se borrarán. Todos los recuerdos y los males se ahogarán. Y solo habrá música en tu cuerpo, mi amor. Y en tu Eso fue Javier Corcovado, la canción Susurro. Bueno, vamos a comentar el primer apartado de esta obra, que se conoce como la parte de los críticos. Y aquí los personajes principales son un francés llamado Jean-Claude Pelletier, el italiano Piero Morini, el español Manuel Espinosa y la inglesa Liz Norton, profesores de literatura que se embarcan en la búsqueda del escritor alemán Benno von Archiboldi. En este capítulo es muy interesante la manera en que estos personajes no solo se apropian de
del escritor alemán llamado Benno von Archiboldi, lo interesante es la manera en que puede describir ese ambiente académico dentro de la literatura. Estos personajes que son complejos son personas que se dedicaron toda su vida a estudiar y, como lo denota el apartado, estudian a este alemán de forma muy profunda, que se creen los detentores de la verdad y de todas las líneas de investigación que pueden surgir sobre la obra de este personaje, ¿no?, de Archiboldi. Entonces, lo interesante es la manera en que se van relacionando. De pronto estos personajes mantienen relaciones muy cercanas, en ocasiones íntimas, pero lo que denota claramente es esta arrogancia y presunción de estos académicos, que parecería forjaran un personaje que es suyo y únicamente suyo. Quiero poner un ejemplo. Vamos a leer la página 142 sobre los especialistas. Leo. Durante un seminario en Toulouse, conocieron a Rodolfo Alatorre, joven mexicano entre cuyas variopintas lecturas se encontraba la obra de Archiboldi. El mexicano, que disfrutaba de una beca para la creación y que pasaba sus días empeñado, al parecer vanamente, en escribir una novela moderna, asistió a algunas conferencias y luego se presentó a sí mismo a Norton y Spinoza, quienes se lo sacaron de encima sin miramientos, y luego a Pelletier, quien lo ignoró soberanamente, pues Alatorre en nada se diferenciaba de la horda de jóvenes universitarios europeos, más bien pesados, que pululaban alrededor de los apóstoles archiboldianos. Para mayor vergüenza, Alatorre ni siquiera sabía hablar alemán, lo que lo descalificaba de antemano. El seminario de Toulouse, por otra parte, fue un éxito al público, y entre aquella fauna de críticos y especialistas que se conocían de anteriores congresos y que, al menos exteriormente, parecían felices de volver a verse y deseosos de proseguir antiguas discusiones, el mexicano no tenía nada que hacer salvo marcharse a casa, algo que no quería hacer, pues su casa era un cuarto desangelado de becario en donde solo lo esperaban sus libros y manuscritos, o quedarse en un rincón y sonreír a diestra y siniestra, fingiendo estar concentrado en problemas de índole filosófica, que es lo que finalmente hizo. Esta posición o esta toma de posición, no obstante, le permitió fijarse en Morini, que, recluido en su silla de ruedas y contestando distraídamente los saludos de los demás, ofrecía, o eso le pareció a Alatorre, un desamparo similar al suyo. Al cabo de poco rato, tras presentarse a Morini, el mexicano y el italiano deambularon por las calles de Toulouse. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audir. Desde épocas inmemorables, el sonido es parte de la vida. La voz ha cautivado al mundo. Nos hizo enamorar. Nos hizo llorar. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré soñando en... Y también reír. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata.
nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. La voz expresa, Seduce, envuelve, convence. Compra, vende. Enseña. La voz es Saguac Radio. Si quieres ser escuchado, Compartir ideas. Y acercarte a tu comunidad. Te invitamos a formar parte del equipo Saguac Radio. comunícate con nosotros al teléfono 775-123-2866. Mándanos un correo a saguacradio@gmail.com. O contáctanos mediante Facebook. Nos encontrarás como Saguac Radio. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire. El apartado número 2 se intitula La parte de Amalfitano. El personaje principal en este apartado es Óscar Amalfitano, un profesor chileno que se trasladó a Santa Teresa desde Barcelona junto con su hija para dar clases en la universidad de dicha ciudad. Por favor, si leen este libro, no dejen de leer con sumo cuidado este apartado, el cual es muy interesante por diversas razones. Una de ellas es por el desamparo en el que vive Amalfitano. Se enamora de una mujer durante una estancia en la Universidad de Barcelona. Después de vivir y de estudiar en Chile, se traslada a Barcelona porque hay una oportunidad para ingresar a la universidad. Pero bueno, se enamora de una mujer y esta mujer tiene generalmente ataques de esquizofrénicos. Entonces, con ella tiene una niña, la cual por el estado en que se encuentra la amada de Amalfitano, decide viajar con ella a México porque se abre otra oportunidad, que es en la Universidad de Santa Teresa, y se viene a vivir con ella a México. Claro, con la hija, la cual le da todo el amor y todo lo que puede, e incluso, como más adelante veremos, la ayuda a salir de lo que es Santa Teresa. Llámame cuando tengas que sentir mi cariño, cuando te duela el corazón, cuando se crucen por tus ojos los míos, cuando escuches mi canción, cuando no puedas encontrar tu camino. Llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer. Soy el origen del ser, estación del mundo que has de tener. Abrázame así y volverás a ser feliz.
volverás a revivir, volverás a mí con amor. Porque siempre será así. Cada vez que tú me llames, Esto fue Tania Libertad. La canción se llamó Concierto para una voz. Vamos con el apartado número 3, denominado La parte de Fate. Un periodista estadounidense que, como ya les decía, su verdadero nombre es Quincy Williams, cuyo apodo es Fate, debido al fallecimiento de un compañero, se desplaza a la ciudad de Santa Teresa a cubrir una noticia de un combate de boxeo. Pero dentro de sus contactos o sus conocidos, se va imbuyendo como en este medio sórdido de prostitución y drogas, en el cual en este medio conoce curiosamente a la hija de Amalfitano, que también por curiosidades, o más que por curiosidades, es porque la ciudad bulle en ese ambiente de drogas, de personajes que están muy asociados a la trata no solo de personas, sino también el comercio de enervantes. Entonces la hija de Amalfitano conoce a un sujeto sumamente extraño y peculiar, y curiosamente Fate conoce a la hija de Amalfitano y la salva de no solo una sobredosis, sino también de quién sabe qué le pasaría a esa mujer en manos de aquella persona que fungía como pareja, aunque era una pareja de la hija de Amalfitano, una pareja que no conocía muy bien y que ella había identificado que estaba obsesionado con ella. Entonces decide salir del lugar donde estaban, arriesgándose, después de haber narrado la pelea el combate de boxeo al que había ido a trabajar, y después de exponerle a Amalfitano lo sucedido, él decide definitivamente ponerla en manos de Fate, ¿no? Y obviamente Fate, como ciudadano norteamericano, le permite pueda entrar a Estados Unidos junto con su hija, y que a partir de ahí
la envíe a Estados Unidos, pero que se alejara de la ciudad, ¿no? Porque sabía que en la ciudad pasaban cosas muy terribles. No, they can't keep a good man down. Esto fue The Scientific y el género musical se le conoce como dub, que es un tipo de derivado de reggae, y el nombre de la canción se le conoce como Kid A Good. Bueno, pues vamos llegando al término de nuestro programa. Como les he venido comentando en programas anteriores, algo sucede que de pronto el programa comienza a terminar para mí mismo sin darme cuenta. Antes de despedirnos y de leer una parte, un pequeño fragmento del tercer apartado,
sobre Fate, vamos a ir recordándoles que pueden ustedes escribirnos dejando sus mensajes en Twitter o en Facebook de las páginas de SAWAC, pueden escribir por SAWAC Radio, ya lo saben, por todas sus opciones, Twitter, Facebook, incluso el WhatsApp, o incluso llamar por teléfono. Pero si no pueden, no desean hacerlo, pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter y también de Facebook. Ya lo saben, la cuenta de Twitter es @libro_música, todo con minúsculas, y la página de Facebook nos encuentran como El Libro y la Música. Bueno, pues vamos a leer esta parte del tercer apartado de Fate. Yo estaba buscando un fragmento en donde habla sobre la entrevista que le hace a una ex pantera negra, este periodista llamado Quincy Williams, la cual es muy pero muy divertida, pero les he fallado, no puedo encontrarla, algo sucede, pero de cualquier forma les voy a mostrar la manera en que Roberto Bolaño va describiendo a este periodista, ¿no? Que no es un periodista comodín, aunque vaya a contar qué sucede con una pelea de boxeo en la frontera, ¿no? En la zona como la de diversión para muchos norteamericanos. Y quiero decirles que aquí hay algo muy importante. Fate resulta que él es afroamericano. Y bueno, ¿por qué mi comentario? Porque recuerden que todas las personas nos atraviesan nuestra condición socioeconómica, género, étnica, cultural obviamente, la cual nos va a ir marcando la visión del mundo. En este caso, Fate tiene una visión muy interesante de la vida, que tiene contacto con personas, como periodista, tiene contacto con personas que fueron como relevantes dentro de la historia de lucha de los afroamericanos, ¿no? Como los Panteras Negras en este caso, o también con Martin Luther King, ¿no? Bueno, vamos a leer y nos vamos despidiendo. Comienzo. El bar estaba junto a un lote baldío lleno de malezas y de flores silvestres que ocultaban los cascotes de los edificios que antes se levantaban allí. Sobre el muro lateral de un edificio vecino vio un mural que le pareció curioso. Era circular, como un reloj, y donde debían estar los números había escenas de gente trabajando en las fábricas de Detroit. 12 escenas que representaban 12 etapas en la cadena de producción. En cada escena, sin embargo, se repetía un personaje, un adolescente negro o un hombre negro largo y esmirriado que aún no había abandonado o que se resistía a abandonar su infancia. Vestido con ropas que variaban con cada escena, pero que indefectiblemente siempre le quedaban pequeñas, y que cumplía una función que aparentemente podía ser tomada como la del payaso, el tipo que está ahí para hacernos reír, aunque si uno lo miraba con más atención, se daba cuenta de que no solo estaba allí para hacernos reír. Parecía la obra de un loco, la última pintura de un loco. En el centro del reloj había, hacia donde convergían todas las escenas, había una palabra pintada con letras que parecían de gelatina. Miedo. Hasta ahí. Bueno, este fue el primer programa de Roberto Bolaño. Espero les haya gustado. Recuerden, nosotros comentamos los 3 primeros apartados de la novela de Bolaño 2666, que llevan se intitulan la parte de los críticos, la parte de Amalfitano y la parte de Fate. La siguiente semana nosotros hablaremos sobre la parte de los crímenes y la parte de Archibaldi. En la asistencia técnica está el maestro Antonio Pérez Sánchez, en la voz Antonio Ramírez. Gracias, excelente inicio de semana.
Esto fue El libro y la música. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente programa, como siempre, con los oídos y las mentes totalmente abiertas. Hasta pronto. Saguac Radio, Veritas Audire, presentó.